Solo me falta Raúl, que se lo llevó esta violencia que nos ha servido para nada. Vea, el hijo mío muerto. Él se fue para el ejército para ayudarme a mí, a su mamá, y lo mataron. Mario, mi hermano, se fue a buscar trabajo para sacar a mi mamá del campo y fue asesinado por paramilitares. Ramón, mi hermano, que se fue para las FARC, murió de una forma muy fea. Mi tío Virgilio muerto, mis primos muertos, mis familiares muertos. Yo estoy aquí sola, desprendida de mi oro bajo. Yo soy la única capaz de contar la historia porque a los viejos los mataron. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Partes de la Lengua. Es un placer saludarlos y también contarles que hoy estamos con una periodista, escritora y editora de aquí de su región, de Sonsón, Antioquia. Ella es Patricia Nieto. Patricia, es un placer que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. No, gracias, Claudia, a ti por esta conversación. Hablamos hace un segundito a través de esta lectura de un fragmento de una de las crónicas que trae este libro que se llama Crónicas del Paraíso. Y Carmen es una mujer que aquí en la última Florecita Nutabe, que es como se llama esta crónica, hace un relato en primera persona. Tú escribes a través de la voz de ella y ella cuenta su vida desde que era pequeñita, luego cuenta las infidelidades de su mamá, habla del chorro de niñitos que tiene y que tienen muchas de las mujeres a su alrededor. También habla del desplazamiento, del despojo. Y quiero preguntarte, Patricia, ¿qué le quieres decir a tus lectores a través de la voz de una mujer como Carmen? Bueno, Carmen es una mujer que sobrevivió a una masacre y que resulta ser la portadora del testimonio, porque como ella dice, a los más viejos los mataron y de pronto a los de su generación todavía les costaba mucho articular el relato. A mí me interesaba contar esa historia de resistencia, de sobrevivencia, a través de la voz de una mujer, porque yo creo que en Colombia las mujeres encarnan esa capacidad de sobreponerse, de seguir la vida sin dejar el duelo y sin dejar de reconocer las vulneraciones, pero podríamos decir que son las que llevan la casa a cuestas y la casa es simbólica, pero también es la materialidad de sus hijos y de sus sobrinos o de sus nietos. Entonces yo creo que las mujeres en el momento en el que yo escribí esa crónica estaban siendo las enunciadoras principales, espontáneas de los relatos de la violencia. Y esto es muy hermoso además, a partir de lo que estás diciendo, lo pienso, y es porque cuando hablamos de la guerra, solemos hablar de los hombres que hacen la guerra, ¿cierto? De los combatientes que van y se matan en el monte, en los campos, en las ciudades, pero dejamos de lado a las mujeres que están allí, acompañando de otras formas a esos hombres y sufriendo esos duelos de la guerra de otras maneras, ¿cierto? Le estás dando el protagonismo también a estas mujeres de la guerra. Sí, había en Colombia una proliferación de voces masculinas, no solo de hombres que estaban saliendo de la guerra, entregando las armas, o que eran puestos presos o encausados judicialmente. Y digamos que esos eran los relatos que se escuchaban, o por lo menos los relatos que a través de los medios de comunicación nos llegaban a todos a la hora del almuerzo, ¿cierto? Mientras almorzábamos, ¿qué escuchábamos? Una versión de la guerra, la versión de la guerra en la voz masculina del guerrero. Y en los campos, en los pueblos, en los barrios de las ciudades, permanecían, digamos, puertas adentro, o eso pensábamos, las mujeres en ese sufrimiento, en esa, digamos, situación de espera. Para ellas el tiempo es otro, mientras el hombre o los hombres están en la guerra, ellas están en la guerra, en la acción, en el combate, ellas están adentro en la casa, en la espera. Entonces yo creo que
tenían en ese momento preparada la palabra, ellas, para contar, mientras que los hombres tenían preparadas emociones, necesidad de justificarse, de obtener alguna simpatía por parte de la justicia, pero creo que el relato sincero venía de las mujeres. En tus crónicas también hay personajes que relatan el despojo de tierras y la lucha de los habitantes de muchas zonas de este país por intentar encontrar un lugar, por ser, pienso yo, por pertenecer a un lugar. Y pues muchos no lo logran, tantas veces no lo logran, y a eso es a lo que le llamamos desplazamiento, a esta tragedia permanente, crónica del desplazamiento. Abro comillas, todas las ocupaciones de los territorios por fuerzas productivas que pretendían asegurar el control comercial y político de la zona o por fuerzas guerrilleras que creían en la posibilidad de la toma armada del poder en Colombia, significaban dolor, despojo y muerte. Así lo relata una de las víctimas en Los Vencidos, cuando el hogar es otro país. Me gustaría, Patricia, que le compartieras a esta audiencia tu reflexión sobre esa realidad. Mira, yo creo que yo estaba apenas terminando mis estudios en la universidad y fuimos a Cartagena en bus. Y cuando pasábamos por Puerto Valdivia, yo vi una cantidad de ranchos de plástico como tapados por esa neblina que se hace en ese lugar de la cordillera. Y la verdad yo no entendía qué era eso. Esa imagen me perturbó. Ahí había una mujer que tendía la mano, pero lo que pasaban era buses, o sea, solita ahí sola, paradita. estiraba la mano. Y a mí esa imagen se me quedó como muy grabada. Y luego, un poco después, cuando empecé a trabajar en el periódico El Mundo, yo tuve la oportunidad de hacer reportería en las zonas periféricas de Medellín, en la parte alta de la comuna nororiental. Y ahí supe que mujeres como la que había visto en la carretera vivían en estas márgenes, en un lugar que para ese momento no era considerada zona urbana y tampoco era rural. Y en los pasillos de la alcaldía le decían el limbo. El limbo. El limbo, personas que no son urbanas, no son rurales, pero además no son citadinas y están saliendo del campo. Como si no fueran nadie. Como si no fueran nadie. Entonces, digamos que eso fue un tema que a mí me perturbó mucho. Y luego empecé a tener conversaciones con unas mujeres y con unas familias de esta zona, y de ahí sale ese reportaje en el que ellas cuentan sucesivos desplazamientos. O sea, no es que una vez salieron del campo a un pueblo y allí se instalaron y empezó la vida. Es que toda la vida de ellas ha sido una peregrinación, porque al ser arrancadas o expulsadas del lugar de origen, empiezan un éxodo por Antioquia. Algunos van a otros departamentos y vuelven, pero en general son familias que se desarraigan del territorio y con mucha dificultad pueden volver a tener raíces en alguna parte. En general están añorando el paraíso, están añorando ese lugar de origen, aunque no fuera perfecto y aunque allí no vivieran con plenas garantías de bienestar, era su lugar. Y Medellín, como otras ciudades medianas o grandes del país, está poblada mayoritariamente por personas del campo. Y creo que las personas de las ciudades no reconocemos eso, aunque nosotros mismos vengamos de pueblos o del campo, así no sea en situación de violencia, pero hay una gran cantidad de personas que habitan las ciudades en esa condición. Y eso no es solo un problema de tener unos metros para hacer una casa, es todo el arraigo cultural, emocional, simbólico, que una persona, un ciudadano debería poder construir para sentirse parte de, ¿cierto? Entonces, por eso nuestras ciudades también tienen tantas fragmentaciones frente a lo que quieren ser, a lo que son, a un sentido de comunidad, porque no nos hemos juntado realmente en la política o en la cultura.
Y porque eso además me hace pensar en qué momento llegamos a creer que llegar del campo es ser menos. Sí, ¿Qué es lo que pasa? claro, cuando ciudades como Medellín se poblaron realmente con personas que venían Es que así de... empezamos. Así empezamos y más o menos cada 30 años hay una gran llegada de personas. En los años 60 y 70 el poblamiento de Medellín fue por multitudes y luego volvimos a ver eso en los 90, Claro. asociado a la violencia. Y entonces los que llegaron 30 años antes, como que hubieran borrado Exactamente. su experiencia física, corporal, emocional Cultural. y cultural y con muchas dificultades para aceptar que al lado de su casa o en el barrio vecino esa película, por decirlo así, se está repitiendo. Y tal vez deberíamos tener mayor entrenamiento humano para recibir a esa persona que llega. Hay otro trazo común en los testimonios de las víctimas que has entrevistado, que están aquí en Crónicas del Paraíso, y es el de la ruptura de los lazos de hermandad o también de amistad como consecuencia de la guerra. ¿Qué quiero decir? Que unos toman el camino de la guerrilla, otros se van para el ejército, otros se van para las filas de los paramilitares. Hablas de hermanos, de amigos, primos, hijas, hijos, que pasan de jugar el balón en una cancha a volverse guerreros y enemigos. Yo no creo realmente, Patricia, que fuera de los límites de quienes están viviendo esta guerra, el resto de la sociedad colombiana sea muy consciente de eso, de esa ruptura emocional que no se reflexiona, que no se habla. Me gustaría saber también qué piensas de eso. Hay una historia en Puerto Berrío que está ahí en un capítulo que se llama Los Escogidos, donde un personaje dice: los niños del balón y del fusil fuimos los muertos. Y él se refería a una etapa de su vida en la que los niños de las Magdalena Medio eran convocados por la guerrilla en las vacaciones para ir como si fueran los campamentos recreativos, pero realmente les hacían como unos fines de semana en el campamento guerrillero. Y ellos aprendían, o sea, se relacionaban con las armas. Y él dice, años después, esos niños que jugábamos fútbol y veíamos las armas de los guerrilleros, fuimos los muertos. Y él entonces en esa historia él cuenta eso, cómo esa hermandad de niño en un pueblo pequeño, cuando llegan a la adolescencia, es la diáspora. El que se va a un ejército, se va a otro, otros se desplazan, pero digamos que esos afectos tan importantes que se construyen en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, que son, digamos, casi que no son hermandades de sangre, pero son de una sangre no, digamos, no comprobada en el laboratorio, pero a veces son mucho más fuertes que con los mismos hermanos de carne, digamos, se rompen y quedan una cantidad de personajes solitarios metidos en los grupos armados o tratando de sobrevivir en la ciudad. Y uno se pregunta eso en el mediano plazo, ¿qué genera? Genera que no solo son los 10 niños de la cuadra que podrían haber sido los grandes socios de la vida, haber tenido esa solidaridad de generación, la que se rompe, sino sus padres, sus tías, porque entonces las familias quedan en posición de enemigas. Es decir, Es inevitable. se traslada la noción de enemigo en la guerra a la noción de enemigo en la vida social de un municipio. Claro, y esto con la imposibilidad del diálogo, porque todo se suspende ahí, ya todo se rompe, ya no hay manera de acercar nada, el diálogo se invisibiliza, todo, las emociones, todo. Sí, las puertas se cierran, Todo. por decirlo. Cuando pensamos en la calle de un pueblo donde pasa eso, ventanas cerradas y puertas cerradas y silencio. Sí. Hay vecinas de historias así que se reencuentran años después en la ciudad y pueden llegar a tener una conversación.
o de pronto cuando lamentablemente uno de los chicos muere o regresan con el cuerpo, hay como un encuentro, pero como si fuese ya muy difícil volver a tejer esa vecindad del pasado. Claro, tan llena de cicatrices. El forense Jorge Pareja o Francisco Luis Mesa son algunos de los personajes de Los Escogidos que hace unos segunditos estabas mencionando. Y ellos te hablan, o también nos hablan, a quienes leemos, de su trabajo, literalmente recogiendo los muertos que deja la guerra y que aparecen en los ríos, en los campos, sin identificación y que son marcados como NN. Pero hay gente que, allí lo cuentas, que se resiste tal vez por su corazón noble, a enterrarlos así, como muertos que no le importan a nadie, como un muerto más. Cuéntale, por favor, a esta audiencia, Patricia, sobre ese trabajo. A ver, los protagonistas de esa historia son los habitantes de Puerto de Río, un grupo de habitantes grande que durante los años 90, 2000, hicieron una tarea que en este país las autoridades no hacían y que los actores armados prohibían a las organizaciones sociales o a los bomberos o a la defensa civil hacer, y era recoger los muertos. Es decir, ni siquiera ese acto de humanidad era permitido. O sea, después de la agresión, del ataque, del terror, del horror, de infringir a otro la muerte, además prohibían que sus cuerpos fueran recogidos y, digamos, dignamente acompañados a un destino final. Entonces, personas del municipio de Puerto de Río empezaron a sacar los cuerpos que el río llevaba hacia el mar. Los sacaban del agua, los dejaban como en la playa. Luego, bueno, ¿qué hacemos? Y eso, pues, digamos que terminó en que los llevaban a la playa, de allí al cementerio. En el cementerio esperaban a que el forense hiciera el documento de la inspección judicial para que les permitieran continuar el ritual de darle sepultura. Pero a eso luego le agregaron, además de darle sepultura, acoger ese espíritu como propio, como de la familia. Entonces le daban el nombre, el apellido de la familia. Sí, qué belleza. Y era como si estuvieran haciéndole el funeral a un hijo. Sí. Y empezaba con ese cuerpo y con ese espíritu que vivió allí una relación de años de cuidado. Hubo muchos casos en los que la familia biológica pudo encontrar el cuerpo y estas familias espirituales, por decirlo así, participaron, digamos, en la entrega de esos huesos o de esos restos a su familia. Entonces, participan muchas personas, no solo los que rezan, sino los profesionales que, como mencionaste al doctor Jorge Pareja o a Pacho, que tienen por oficio eso, al uno por mandato de su profesión, por la necesidad que tiene, la obligación que tiene el Estado de levantar los muertos y sepultarlos, y el funerario del pueblo por ese compromiso humanitario de dar cristiana sepultura. Entonces, esos son dos personajes que desde distintas profesiones terminaron involucrados en la ritualidad que las personas construyeron allí. Quiero cambiar un poquito de tema, salirme ya del libro, porque Colombia supo de dónde quedaba Machuca, en Antioquia, en octubre de 1998, porque seguramente muchas personas que nos están viendo hasta ahora lo recordarán. El ELN produjo una explosión en el oleoducto que pasaba por allí y además detonó una carga explosiva que provocó un incendio y 84 personas murieron allí. Quiero preguntarte, Patricia, ¿cómo marcó ese hecho tu vida como cronista? Pues, Claudia, ese fue un hecho, sigue siendo, no ha terminado para mí, un hecho muy fuerte, porque yo creo que sí rompió
como una etapa y me hizo hacer muchas preguntas. Yo estuve en Machuca 2 o 3 días después de que ocurrió la explosión. Cuando yo llegué, los periodistas salían. Yo llegué por mis propios medios, pero digamos que obviamente los periódicos, los noticieros ya habían hecho su trabajo. Y recuerdo que cuando yo me bajaba de la avioneta, en esa misma avioneta se subían unos colegas y uno de ellos me dijo: ¿a qué viniste si esto aquí ya se acabó? Bueno, yo seguí el viaje, eso implicaba como 2 horas en Chiva y luego casi 3 horas en moto, porque no había otra manera para llegar al lugar. Estuve allá varios días y digamos que el efecto fue la mudez, es decir, no poder articular el relato. Yo entrevisté a muchas personas esa semana, me contaron lo que vieron, lo que pasó esa noche, cómo siguieron los días. Yo tomé muchísimas notas, pero luego cuando estaba en Medellín tratando de armar la crónica, no me fue posible. Y ahí hay 2 cosas. Una, que apenas oía las grabaciones, yo me daba cuenta que las personas me estaban contestando en un estado emocional de descontrol, yo lo diría hoy como en un estado de pánico y de shock después de tremendo evento. Y mi reflexión de ese momento es que esos relatos no me daban a mí una historia, ¿cierto? Yo lo pensaba en el sentido de la necesidad de armar una historia y de qué elementos tenía para armar la historia. Entonces yo sentía que esos relatos, que eran llenos de emoción, de sensaciones muy brutales, pero que no había un relato. Por un lado. Por otro lado, yo tampoco tenía un relato. Es decir, yo no tenía en ese momento, no logré articular un relato que podría haber sido en primera persona, una crónica sencilla, contando cómo llegué, qué me pasó, qué vi, qué escuché y una conclusión. Pero tampoco yo podía como articular esa narración. Nunca escribí y eso pues me llevó a hacerme muchas preguntas. Y creo que después de tantos años, yo pienso que ahí fallaron muchas cosas. Falló mi incapacidad de descubrir en el momento que no podía hacer entrevistas, que no todas las personas son entrevistables, no todas las personas en todos los momentos son entrevistables y hay momentos en que no lo puedes hacer. Sí. Hay momentos en que un periodista no está preparado para entrevistar, así sea su deber, y hay que reconocer, no puedo hacerlo. Era una situación tan inédita, lo que había allí era tan aterrador, que yo pienso debió haber procedido el silencio, ¿cierto? Y tal vez si yo me hubiera quedado en silencio esos días, algo habría pasado. ¿Qué otra cosa faltó? Mi conexión con el hecho. O sea, no se dio una conexión con lo que tenía que contar. Podría tener compasión, afecto, solidaridad con las personas que me contaban, pero yo no lograba entrar en el sufrimiento que tenía que contar. Eso lo descubro muchos años después, claro, ¿cierto? Claro. Pero creo que es eso, no logré entrar. Y a veces los periodistas no esperamos que la puerta se abra, no trabajamos para que la puerta se abra, sino que la empujamos, le damos una patada. Y yo creo que eso a mí me enseñó que cero prisa, que calma, tiempo, consideración con la persona que te da el testimonio, pero consideración conmigo, ¿cierto? Porque es la conexión del cronista o del periodista con lo que quiere contar y eso no se da, o sea, no siempre se da y es muy distinto cuando es una crónica del día, de un hecho que acaba de pasar y hay que salir y dar la noticia y otra cosa es ir a contar
qué pasó y por qué pasó. Entonces creo que eso me enseñó a pensar en esa conexión del periodista con las personas, con los animales, con la naturaleza. Esa lección que tú estás compartiendo y que logras ver y sentir años después, creo yo, también como colega tuya, que es lo que hace que tú hoy, por nosotros los colegas, te reconozcamos como una de las cronistas más importantes de este país. Y creo que eso ocurre, y lo que me estás relatando me abre el camino para decirte esto, porque hay dos características esenciales, veo yo, leo yo, en lo que tú escribes, y una es el pudor y otra es la ausencia de vanidad. Y tú no apareces en general, no digo que todo el tiempo, pero en general, en los relatos, porque la voz y las descripciones de todo lo que ocurre siempre están en la boca de las víctimas, como tiene que ser. ¿Cómo llegaste a esa forma de narrar? ¿Fue ese hecho de Machuca el que abre ese camino para decir, así es como yo quiero escribir y ser como cronista, o pasó algo más? ¿O ese es un estilo que se va depurando con los años? Yo pienso que ese hecho fue muy, muy crucial, porque después de eso, como te conté ahorita, yo me quedé en silencio años. O sea, yo no era capaz de escribir ni Machuca ni otra cosa, porque me preguntaba siempre si lo estábamos haciendo bien, si lo que hacíamos en los periódicos era la manera de contar esa violencia, si habría alguna forma de vincularnos de una manera diferente con las personas que estaban asistiendo a esos hechos y sufriendo esos hechos. Y yo hice un ejercicio en Medellín que fue, creo que importante, que fueron unos talleres de escritura con personas víctimas que eran residentes de Medellín, pero venían del campo. Fueron 160 personas durante 3 años, y de ahí salieron unos libros y unos relatos escritos por ellos. Y lo que yo hice con un grupo de estudiantes fue, digamos, como abrirles el camino, la ventana, para que ellos con sus propias palabras y con su propia escritura contaran. A mí me preguntan mucho que si las personas se sanaron, se curaron con ese ejercicio. Yo no lo sé. Yo creo que algunos pudieron tener un alivio al poder narrar, y narrar por escrito, que es tan distinto a la oralidad. Lo que sí sé es que a mí sí me ayudó. Y eso es una cosa que yo debo agradecerles a ellos, que me permitieron estar 3 años detrás de sus palabras, pero que creo que al final, al cerrar ese círculo, lo que ellos hicieron fue sanarme a mí, aunque yo no sabía que estaba buscando Claro, eso. no eras consciente de eso. No era consciente No de era eso. tu propósito No. tampoco. Entonces creo que ahí ya viene como digamos, una luz para decir, bueno, aquí hay una manera de contar, tampoco voy a quedarme haciendo talleres de escritura solamente, yo quiero contar, pero eso me dio una manera de relacionarme con las personas muy distintas. Okay. Quiero entonces llegar a algo que también creo que define tu trabajo y tu entrega en este oficio. La Asociación de Estudios Latinoamericanos te dio el Media Award por tu trabajo de recuperación de las memorias de la violencia, y también has trabajado con los relatos, estás trabajando con los relatos de la Comisión de la Verdad. Y en general, Patricia, pues a través de todo lo que has escrito, yo veo algo, y es la memoria como propósito de tu trabajo. Dile, por favor, a este público, ¿por qué debemos buscar, apreciar y preservar la memoria del conflicto armado? Yo creo que yo también llegué a la memoria haciéndola, sin una decisión predeterminada de hacerlo, sino que en el camino fui descubriendo que eso era trabajar por la memoria desde el periodismo. Yo creo que escribir las historias del conflicto armado, recoger las voces de las víctimas para fijarlas en la materialidad de un libro o de un audio, pero es decir, no dejar que el viento se las lleve, yo creo que corresponde a una necesidad de guardar algo. Yo creo que todos tenemos un tesoro, que es el recuerdo de un ser querido, un objeto, una carta,
la pluma de un pájaro que siempre guardamos por allá en una cajita. Y abrimos la cajita y la evocación de ese ser o de ese ser que nos amó o que amamos, o de ese viaje maravilloso que hicimos, o de esa experiencia, se activa cada que abrís esa cajita. Se cierra y puede estar años guardada, meses guardada, y luego viene y llega esa evocación. Pero cada que la abrimos, cambia. O sea, porque nuestro cuerpo cambia, nuestra memoria cambia, nuestras sensaciones cambian. Y ese recuerdo, digamos, va evolucionando, se va transformando en otra cosa. A veces las personas dicen, yo veo la camisa de mi hijo, el escapulario de mi hijo, y ya no me duele tanto. Y eso no quiere decir que lo olvidó o que no vaya a reclamar justicia hasta el último día de su vida. Entonces yo pienso que hacer memoria es dar un lugar de honor a un pasado que tiene que ver con nuestra historia y que nos puede ayudar a sembrar para el futuro una manera distinta de vivir. No solo es recordar para quedarnos en el recuerdo, sino que esa recordación nos sirva para saber que nos podemos transformar. Para trascender. Para también. Trascender, esa es la memoria. La memoria no está grabada en una piedra, se transforma todos los días con nuestras experiencias y con nuestros cuerpos. ¿Qué te da esperanza, Patricia? Me da esperanza en la persistencia de tantas mujeres en este país. Me llena de ilusión ese esfuerzo constante de muchas mujeres, no solo que trabajan, que cuidan a sus hijos con amor, que siembran la huerta, que cocinan, que tejen, sino que son capaces de ir a la calle en una actitud política, de presentar sus denuncias, de exigir como colectivos sus derechos y que nos están dando una muestra de ciudadanía, de una ciudadanía viva, activa, fuerte. Entonces ellas me ilusionan y también me confrontan, porque siempre digo, podríamos hacer más, ¿cierto? Todos podríamos hacer más. Tú eres periodista, eres escritora, eres editora, eres profesora. ¿Hay alguno de esos roles que te haga más feliz? Yo digo, casi siempre les digo que hay dos lugares que para mí son como el lugar de la felicidad. La sala de redacción y el aula de clase. O sea, yo creo que esos dos, si los pudiéramos, que en muchas ocasiones se pueden juntar, ese sería como el espacio de la felicidad. Ay, qué bien. No quiero terminar sin antes preguntarte por tu trabajo con la editorial Universidad de Antioquia. Compártenos un poquito esa experiencia. Pues esa ha sido la experiencia de los últimos años. Ha sido bastante retadora para mí porque es una editorial pues, con una larga historia que tiene la función de dar a conocer a la sociedad lo que la universidad produce, que es conocimiento. O sea, es como eso tan inmaterial, convertirlo en un producto tocable, leíble, rayable, estudiable. Entonces, me ha abierto la puerta para conocer una cantidad de personas maravillosas que escriben no solo literatura y ensayos, sino ciencia, con el propósito de conectarse con los jóvenes. Es decir, ahí hay una dimensión muy distinta del que escribe literatura, de quienes escriben literatura y quieren poner su voz en público, porque los profesores en general, los que escriben sus manuales, quieren poner el conocimiento en las manos de los estudiantes, mucho más que su voz. Y eso habla de un desplazamiento del ego a otro lugar en la sociedad. Entonces eso para mí ha sido muy bonito. Las crónicas necesitan tiempo y espacio, pero Patricia, salvo en libros como el tuyo, no es usual ver el tiempo y la dedicación en los medios para escribir crónica, por distintas razones. Cerremos entonces esta entrevista hablándole a los formadores de periodistas y también a los periodistas en sus salas de redacción. Tu reflexión final sobre este oficio.
Yo creo que todos vamos buscando un lugar en este oficio. Y debe haber roles y quienes desempeñen esos roles en múltiples tareas. Con esto quiero decir que no esperamos que todos los periodistas seamos cronistas de largo aliento o todos seamos líderes de opinión, que cada quien va encontrando un lugar. Hay quienes se acomodan y encuentran lugares en los que se sienten bien, tranquilos, aunque eso les lleve a renunciar a unos ideales y a un deseo que todos los que estudiamos entramos en este oficio tenemos, y es contribuir con piezas periodísticas a que la sociedad se informe mejor para que decida mejor. Sería así de sencillo. Y si uno piensa en cada tarea que le ponen en un medio, que la pieza más corta, de 3 párrafos, tiene por detrás esta misión: informar bien, responsablemente, para que el ciudadano pueda decidir con libertad. Yo creo que estamos haciendo una contribución importante, así estemos escribiendo solo el lead. Pero también creo que hay personas para la larga carrera y que esto es un oficio que requiere disponer el cuerpo, la mente y todos los recursos que tenga a su alrededor para lograrlo. Nadie nos va a pagar por hacerlo, nadie nos va a financiar 5 años para que seamos, para que escribamos la obra que no sé quién está esperando, ¿cierto? Estamos obligados a hacer de nosotros lo que queremos. Y eso es esfuerzo, eso es trabajo diario, no bajar la guardia, mantener la pasión, la vocación, el espíritu arriba, no dejarse apagar. Y eso implica para muchas personas, como por ejemplo para mí, tener un trabajo y hacer mi trabajo en otros espacios, porque obviamente necesitamos llevar una vida con bienestar, y hay instituciones y proyectos que nos abren la puerta, pero siempre es como caminando en una cuerda floja, ¿cierto? Para poder mantenerse en la profesión haciendo aquello que uno cree que es lo que le puede aportar a la sociedad. Patricia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Aprovecho este encuentro para darte las gracias por lo que haces por el periodismo, por lo que haces para preservar la memoria y por lo que haces por nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Nos encontramos en un próximo capítulo de Las Partes de la Lengua. Busquen los libros de Patricia Nieto, no solamente este que referimos acá en esta entrevista, Crónicas del Paraíso, muchos otros que ella ha escrito. Conozcamos la historia a través de sus relatos y reconozcamos quiénes somos como país a través de ellos. Nos vemos entonces muy pronto. Muchas gracias.